El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, sitio de unidad. Él está en medio de Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, por la ilusión. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias de todo corazón. Gracias, Señor, por los amigos. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Señor, porque creemos en ti. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros, hermanos. Le agradecemos al Señor que nos permita comenzar la semana tomados de la mano con Él. Vamos a poner hoy sobre el altar nuestras necesidades e intenciones. Le pedimos muy especialmente en este encuentro con Él que nos regale una semana iluminada por el amor, por la fe, por la esperanza, que veamos las cosas como Él las ve. Vamos a tener presente en esta celebración, hermanas, hermanos, a nuestros hermanos difuntos, Tomás Pérez Plancarte, a Francisco Gutiérrez, a Álvaro, a Salvador Córdoba, a Antonio Ortiz, a la hermana Celina, a Carlos Fernando, a Licha Ríos y a Margarito Aldana. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias por sus familias. Acompáñalas. También presentamos la acción de gracias, hermanos, de Tito y de Samantha, y pedimos por las necesidades de todos los enfermos, de Mari y su familia, de Suri Saraí, de María del Carmen Maldonado, de Marilolis, de la familia García Muñoz de Alba, de Francisco Javier, de Miriam, de Malena Álvarez, de Ana Paula, Dulce Alejandra y sus bebés, de Sandra Itzoara, de Araceli, Areli y Fernando, de Lucy y su familia. Pedimos por las intenciones de mis compañeros de bachillerato. Quisiera hoy encomendarles a cada uno de ellos y a sus familias, y también las intenciones de la cadena de oración. Junto, hermanas, hermanos, con las necesidades e intenciones de cada uno de nosotros. Lo que hemos estado poniendo en estas semanas de la Eucaristía en las manos del Señor. En un momento en silencio, entreguémoselo al Señor. Cada uno dígale al Señor lo que especialmente le quiere entregar y agradecer o pedir perdón. ¿Cómo quieres esta semana? Díselo, díselo. Tú que quieres hacer maravillas entre nosotros, Señor, ten piedad. Tú que quieres enseñarnos, Señor, cómo abrirnos a tus bendiciones, cómo preparar a nuestras familias, Cristo, ten piedad. Tú que nos tienes mucha paciencia, Señor, y eres el Maestro más sabio para que aprendamos a vivir, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Oremos, hermanos. Señor, Dios nuestro, infúndenos las virtudes del corazón de tu Hijo al iniciar esta semana. Inflámanos con sus mismos sentimientos para que, conformados a su imagen, merezcamos participar de los frutos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, escuchemos al Señor, escuchemos la palabra. Él quiere hablarnos, estemos atentos. Lectura del profeta Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, me dijo Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. Respondió Jeremías, profeta, al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. Dijo Jeremías, profeta: amén, así lo haga el Señor. Cumpla el Señor tu palabra que tú has profetizado, devolviendo a este lugar el ajuar del templo y todos los desterrados de Babilonia. Pero escucha esta palabra que yo pronuncio en presencia tuya y de todo el pueblo. Los profetas que vinieron antes de mí y antes de ti, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. El profeta que profetizaba prosperidad, solo al cumplirse su palabra era reconocido como profeta auténtico, enviado por el Señor. Entonces Ananías agarró el yugo del cuello de Jeremías profeta y lo rompió. Y dijo Ananías en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor, de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías: ve y dile a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán, y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías, profeta: escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor: mira, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un texto, hermanos, muy fuerte. Claro que todos quisiéramos ser positivos y optimistas e imaginarnos cosas. El problema aquí es que el profeta
Ananías no sabía escuchar el plan y el proyecto de Dios. Hablar sin realmente estar interpretando el sentido de la historia, el aprendizaje, la exigencia, las consecuencias de nuestros actos, simplemente por hablarles bien al oído a los demás. Dice hoy el texto que solamente al final, pues las cosas quedan mal, en ridículo, y además es muerte y destrucción, porque es falsedad. Vamos a responder a esta primera lectura diciendo: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Que Dios nos enseñe a descubrir lo que nos hace mejores, lo que ayuda a nuestras familias y a nuestra sociedad y a nuestras comunidades. Que aprendamos a discernir los signos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. ¿Todos? Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para perdonarme, para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros, hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué escena, hermanos, qué escena nos presenta hoy el Evangelio. Apenas los discípulos estaban asimilando la multiplicación de los panes y dejaron a Jesús, porque Jesús les envió, vayan en la barca, vayan a la otra orilla. Ya iban muy obedientes los discípulos,
como a veces nosotros también vamos luego muy obedientes. Pero en el camino el panorama no era muy grato, muy favorable. Dice el Evangelio que tenían el viento en contra y las olas chocaban con la barca, y además era en la noche. Era un momento difícil, yo creo, estar en la barca. Y en la madrugada, dice el texto, Jesús se les acerca. En medio de aquella escena, dice el texto, se espantan, se imaginan cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces cuando nosotros estamos a medio camino en algo que el Señor nos ha pedido, y a veces nos estresamos porque las cosas no están saliendo tan bien, llámale sacerdocio, ¿verdad? Porque el Señor me dijo, ven y sígueme, pero eso no quiere decir que en el camino siempre no he tenido a veces las olas en contra, o el matrimonio, o nuestra experiencia familiar, o algún proyecto que sentimos que Dios nos puso en el corazón y las cosas van en contra. A veces a medio camino, a veces llegamos a pensar, solamente me faltaba esto, ya nada más me faltaba que ahora un fantasma me viene de frente, ¿no? Pero cuántas veces, sintiendo que estamos siendo fieles, pensamos, ya solo me faltaba esto, además de que me está costando trabajo y lo estoy haciendo, lo comencé de buena intención, mira nada más lo que me viene al encuentro. Pero a veces, hermanos, en medio de ese estar espantados, no nos damos cuenta que aquello que nos espanta es el Señor, se está acercando el Señor. Y dice el texto que a Pedro lo primero que se le ocurrió cuando oyó al Señor diciéndole, soy yo, no tengan miedo, mándame ir a ti, mándame ir a ti. Entonces, no solamente, Señor, me mandaste con la barca al lado de la otra orilla, pero si eres tú ahora, yo quiero ir a donde estás tú. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando en esos momentos de mucha emoción, cuando en medio de esa tormenta logramos reconocer en medio de algo que al principio nos espantó, porque luego nos dimos cuenta que en realidad era un momento de gracia, pues nos emocionamos. Y efectivamente, a veces no solamente vamos en la barca donde Dios nos mandó, además le decimos, voy a ti, Señor. Y el Señor, bueno, ven, y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Y empiezan a suceder cosas extraordinarias. Y una vez más, Pedro, hermanos, como en muchos otros momentos, pues qué vergüenza y en qué evidencia queda el pobre de Pedro. Dice el texto que a la mitad de camino empieza a sentir el viento, ve las olas, deja de mirar a Jesús y se empieza a hundir. Y todavía, por si fuera poco, además de que se echó a andar sobre el agua hacia Jesús, que hizo el ridículo, que al final le faltó la fe, que se distrajo, todavía le toca un regaño del Señor. El Señor está ahí, le toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Y ya regresaron a la barca. Pero en realidad, hermanos, este texto a mí me hace pensar, no en la poca fe de Pedro, me hace pensar en muchos de esos momentos en los que nosotros, siguiendo la voluntad de Dios, queriendo hacer bien las cosas, iniciamos planes y a veces en medio de eso vienen cosas extraordinarias, y si Pedro no se hubiera, dice uno, qué poca fe, sí, pero Pedro le creyó a Jesús. No estaba todavía preparado para una escena de ese tipo, él no estaba preparado, pero le pidió al Señor la gracia y Dios se la dio. Y Pedro empezó a caminar hacia Jesús sobre el agua. Es una escena, hermanos, en la que el Señor nos recuerda que Él puede hacer maravillas en nuestra vida y tal vez ya las hemos visto. Es probable que algunos de los que estamos viviendo esta Eucaristía, yo mismo he visto cosas en donde digo, pero ¿cómo lo hiciste, Señor? O sea, tú sabes que lo hice mirándote a ti, que empecé a hacer algo que yo no sé cómo fue que salió, me viene a la mente 20,000 cosas. Cualquier cosa que me viene ahorita a la mente es cómo pude yo haber trabajado con todos esos grupos vulnerables, drogadictos, niños abandonados, con tantos problemas, y salieron cosas hermosas. Yo estoy seguro que allí hubo una obra milagrosa. El Señor me pidió y estaba caminando sobre el agua. Pero como eso en muchos momentos de nuestra vida, hermanos, cuando vemos todo el entorno, cuando dejamos de mirar a Jesús, claro que nos hundimos, claro, pero el texto yo creo que nos da dos enseñanzas muy claras. Primero, cuando nosotros iniciamos, obedecemos al Señor, nos vamos en la barca y el viento viene contrario, estemos atentos,
Que el Señor nos haya mandado no quiere decir que todo nos va a salir facilito y bonito y con el viento a favor. Hay que ser fieles, y en medio de esa fidelidad el Señor a veces nos llama a cosas mucho más profundas y aprendizajes, porque eso es lo que yo veo detrás de esta experiencia. Pedro, ¿cuánto aprendió de esa experiencia? Se dio cuenta que toda su fragilidad se manifestó cuando dejó de mirar a Jesús. Mientras lo miró, él caminó sobre el agua. Y Pedro aprendió, poco a poco fue entendiendo. Un aprendizaje que tuvieron los otros discípulos, pero no es lo mismo verlo desde la barquita, viendo, mira, pues Pedro va caminando sobre el agua y ya dudó Pedro, qué poca fe. Que ser Pedro, puede ser que algunos de nosotros el Señor nos esté diciendo, ven, yo voy a estar a tu lado. Sobre todo, hermanos, cuando se trata de mirar a Jesús y de ir a donde Él nos está pidiendo. Muchos de estos aprendizajes vienen en esos momentos de confianza. Y el segundo aprendizaje que me queda claro, cuando nosotros iniciamos algo, que lo iniciamos con Dios, es decir, cuando nos está moviendo el amor sincero, cuando estamos comprometidos, cuando estamos confiando en el Señor, cuando estamos buscando ser más fieles, y Dios nos pide, camina sobre el agua, en tu matrimonio, en tu familia, en ese proyecto que has comenzado, sigue fiel. No te des por vencido. Dios va a estar siempre ahí. Si nos falta, Él está ahí para ofrecernos su mano. Y nos dirá probablemente, como me lo ha dicho a mí tantas veces, Nacho, ¿por qué dudaste? Pero también hoy le pido al Señor que yo le crea y que Él vaya haciendo que mi fe vaya madurando. Pidámosle al Señor que cuando Él nos llame, vayamos detrás de Él. Los invito a terminar con una pequeña oración. Si quieren irla repitiendo en su corazón, Jesús, cuando necesite salud del cuerpo, del alma o del espíritu, cuando lo necesite mi familia, cuando lo necesiten mis enfermos, enséñame a acudir a ti como las multitudes del Evangelio. Cuando me estés queriendo enseñar a descubrirte, aprendiendo a buscar momentos de oración, que aprendas, Señor, cómo la oración me sostiene, cómo te sostenía a ti en la fidelidad a tu misión. Y cuando me envíes, Señor, y el viento sea contrario, cuando tú vengas, Señor, y yo te reconozca, dame ganas de ir a ti, Señor, porque ganas las tuvieron todos los apóstoles, pero dame las de Pedro. Cuando haya situaciones en mi vida como la que le tocó a los discípulos, cuando tú vengas, Señor, en un momento desconcertante, cuando seas tú el que viene, que yo sea como Pedro, Señor, que ponga mi mirada en ti y que confíe. Y cuando en medio del caminar, Señor, titubee, que no se me olvide que tu mano siempre estará ahí para mí, como lo ha estado tantas veces, Señor. Hoy te diría, Señor, que a donde me mandes, yo vaya. Tome mi barca y con quienes me cargas ir, vaya, Señor. Y cuando me mandes ir a ti, que vaya, Señor, y tu mano me sostenga. Jesús, Jesús, Jesús. Ahí donde haya alguien que ha querido ser fiel a tu misión, a su misión, que está confiando en ti, Señor, sosténle en medio de la adversidad. Hoy tú lo sabes, Señor, en medio de este tiempo tan particular, muchos necesitamos tu mano sosteniéndonos y recordándonos con fe, Nacho, con fe, y amando y sirviendo y construyendo. Amén. Pongamos sobre el altar, hermanos, nuestra vida y nuestras intenciones.
pongamos muy especialmente todo lo que el Señor en la vida nos va enseñando. Y ahí donde hoy, en medio de la adversidad, nos envíe, que aprendamos a confiar, hermanos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Dispongámonos, hermanos, presentemos una ofrenda que agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, Padre de misericordia, que por amarnos sin medida nos has dado con inefable bondad a tu Hijo unigénito, haz que en perfecta unión con Él te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Señor, justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, con amor admirable, se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándonos al corazón abierto del Salvador, podamos beber con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Como te acercaste, Señor, en la madrugada a la barca, cada Eucaristía te acercas a nosotros. Llévanos a ti, Jesús. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cada Eucaristía, Jesús, nos alimentas con lo que movía tu sangre, tu corazón, tu vida.
Gracias, Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre de bondad, por eso celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Derrámalo, Señor, sobre todos los enfermos. Derrámalo, Señor, sobre todos los que te encomendamos en este día, sobre Mari y su familia, sobre Suri, sobre María del Carmen Maldonado, Marilolis, la familia García Muñoz de Alba, sobre Francisco Javier, Miriam, Malena Álvarez, Ana Paula, Dulce Alejandra y sus bebés, Sandra y Zoara, Araceli, Areli y Fernando, Lucy y su familia. Por las intenciones, Señor, derrama tu espíritu sobre el corazón de mis compañeros de bachillerato. Y atiende las intenciones de la cadena de oración, Señor. Haz que nuestra iglesia de Barcelona, de México, de España, Señor, de Cataluña, se renueve, de Roma, de América Latina, Señor, de Estados Unidos, de Canadá. Haz que nuestra iglesia, la iglesia de los lugares de donde somos los que participamos en esta Eucaristía, Señor, se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro obispo, Juan José, y nuestros obispos, los obispos de nuestras diócesis, con sus presbíteros y diáconos. Que entre todos los obispos y el Papa Francisco, que la Iglesia, Señor, sea en medio de nuestro mundo, divididos por guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Señor, acuérdate también de todos los que han fallecido en estos meses y en estas semanas, y los que recordamos con cariño, tú lo sabes, Señor. Acuérdate de Tomás Pérez, de Francisco Gutiérrez, de Álvaro, de Salvador Córdoba, de Antonio Ortiz, de la hermana Celina, de Carlos Fernando, de Líchales Ríos, Señor, de Margarito Aldana, y de esos benditos nombres que tú sabes que están grabados en nuestro corazón, de papá, mamá, esposa, esposo, hija, hijo, hermana, hermano, amiga, amigo, que están ya en tu presencia, Señor. Y a todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, también recíbenos a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Señor, queremos aprender a vivir contigo. Queremos aprender a ir a ti. Enséñanos a ir a tu encuentro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, unidos al Hijo de Dios que nos hace hijos, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, así
Ayudados por tu misericordia, viviremos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Digamos juntos, hermanos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos, Señor, la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Ahora tengamos un gesto sencillo con quienes nos rodean, deseándoles la paz. O si no está ahí junto a ti, piensa en esas personas y de corazón díselo: la paz de Dios esté contigo. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas, hermanos, Él no quiere que vivamos con miedo. Él quiere que aprendamos a vivir con Él, iluminados por el amor, por la confianza y la esperanza. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, ahí donde hay un hogar, donde hay una persona, donde hay un matrimonio, donde hay unos padres, unos jóvenes o unos niños, diciéndote: bienvenido, Señor, a mi hogar, quédate en los hogares de quienes participan de esta celebración. Bendíceles, dales salud, dales fortaleza, anímales en el trabajo cotidiano, Señor. Ayúdales en las adversidades. Permíteles descubrirte a su lado en las alegrías, Señor, y en los momentos difíciles. Quédate cerca, Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú
sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Danos discernimiento, Señor, para tomar buenas decisiones. Acompaña, Señor, a quienes estén en medio de un dolor, de una tristeza, o quienes hayan despedido a un ser querido. Dales tu gracia, Señor. En medio de la adversidad, Señor, danos un corazón que quiera servir, amar y ser fiel. Oremos. Después de participar del sacramento de tu amor, te pedimos, Dios nuestro, la gracia de parecernos a Cristo en la tierra para merecer compartir su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda todo lo que necesiten. Que habite en sus corazones y les llene de su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Queremos comenzar la semana, hermanos, con María, con esta maestra. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. María, enséñanos cómo abrirnos a esas maravillas de Dios. Gracias, María, por acompañarnos. Y gracias, Señor, por esta celebración. Y gracias, hermanos, por compartir este encuentro con Jesús. Nos encomendamos mutuamente. Que Dios les bendiga y les conceda un buen inicio de semana.